Bienvenidos a una nueva edición de los ESIS Talk. Hoy estamos con Nazaret Rodríguez. Nazaret es una profesional de larga trayectoria en el mundo del emprendimiento y de la ciberseguridad. Actualmente trabaja como Senior Program Manager en Tetuan Valley y tiene una sólida formación que incluye un MBA en Dirección de Empresas Turísticas, un Product Manager Bootcamp en CodeUp, así como una certificación profesional de Google en ciberseguridad. Ha acumulado más de 20 años de experiencia, a pesar de su juventud, en el ecosistema emprendedor y ha trabajado en empresas de referencia como El Tenedor, que conoceréis también como The Folk, Tiquetea y Groupon, además de cofundar la startup Point, enfocada en facilitar la vida de las familias que tienen niños. Así es. Nazaret también ha sido mentora y coordinadora de programas clave como el Women for Cyber, Startup School, una iniciativa que impulsa el talento femenino en ciberseguridad, y el programa INCIBE Emprende, dedicado a incubar startups tecnológicas. Su labor se centra en fomentar la innovación, atraer inversión de proyectos emergentes y promover la diversidad en sectores estratégicos como el STEM y la ciberseguridad, nada menos. Nazaret, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, por invitar a Tetuan Valley y por contar con nosotros. No, es muy interesante, es impresionante tu bio. Y por lo de la juventud también. Lo de la juventud también. Es una impresionante, no lo digo en serio, es una impresionante trayectoria personal y profesional, y además muy centrada en el emprendimiento femenino en ciberseguridad, que es como rizar el rizo, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué esta dirección? Pues la verdad es que el detonante de todo esto y de mi interés también por la ciberseguridad y la apuesta de Tetuan Valley por la ciberseguridad para el emprendimiento femenino fue precisamente esta primera reunión en la que Daniela Kominsky y Julia Perea, copresidentas ambas de la parte de emprendimiento dentro de Women for Cyber Spain, llamaron a nuestra puerta, vinieron a vernos a Tetuan Valley y nos pusieron esta propuesta, este reto, esta aventura de buscar el talento que está emprendiendo en ciberseguridad dentro de nosotras, de las mujeres que nos atrevemos a emprender. Para mí fue un detonante en muchos sentidos porque primero fue lo que me llevó a querer formarme y saber más de ciberseguridad. Todos los proyectos que teníamos y que Tetuan Valley, que tenía una trayectoria de 15 años, pues normalmente somos agnósticos en tecnología, ahora estamos empezando a apostar y a verticalizarnos un poco más, pero claro, no teníamos por qué saber de algo. Y yo cuando llegaron y me dijeron, vamos a buscar mujeres que estén ofreciendo soluciones disruptivas e innovadoras en ciberseguridad, dije, yo tengo que saber de qué estoy hablando, si no, no lo voy a llevar bien. Entonces fue cuando me formé también con el certificado profesional y escuchándolas a ellas, escuchando a las emprendedoras. Hemos tenido una suerte tremenda, llevamos más de 26 equipos en 3 ediciones. Caramba. De emprendimientos en ciberseguridad liderados por mujeres. Es efectivamente, como comentabas, rizar el rizo. Y lo estamos rizando además fantásticamente bien porque vamos a por una 4ª edición y bueno, quizá en una 5ª podamos incluso salir, trascender las fronteras de España. Entonces, hay gente maravillosa, estamos trabajando y tenemos ya una red y una comunidad hecha con personas como Victoria Hernández, CEO de Intrepid, Isabel Hernández Ruiz de Shadow, que es un spin-off de Telefónica que es maravilloso, Estefanía Soto de Auz USB. Son mujeres que lo han conseguido, que están emprendiendo, que están teniendo éxito, que están creando empleo y creando muchísimo valor y que lo han hecho pues a través de ese empujón, de esa confianza, que es lo que intentamos sobre todo transmitir en el programa Women for Cyber Startup School, que no deja de ser, o sea, no inventamos la rueda. Sí, en el caso de juntar emprendimiento y mujeres, pero en lo que es el programa lo que hace es formación, mentoría y acompañamiento. ¿Qué pasa? Que esa formación y esa mentoría viene dada por mujeres que ya están emprendiendo y mujeres que ya están liderando en ciberseguridad, que además en España tenemos ejemplos alucinantes de mujeres líderes en este sector, bueno, pues desde las propias Daniela Kominsky y Julia Perea hasta, bueno, pues Marisa Estevez de BT, Idoia Mateo de Santander, pues es Edu Vigis Ortiz, la propia presidenta también, que nos suele acompañar. Es un placer, es un sector que tiene muchísimo potencial y además tiene ese vector femenino que creo que está cambiando el paradigma. Bueno, y es que aparentemente es muy difícil, pero bueno, escuchándote parece que es un éxito, así que enhorabuena, porque el objetivo no era fácil. No. Y tú que conoces el mundo del emprendimiento en general y el de la ciberseguridad en femenino en particular,
¿Cómo lo ves la situación actual de ese emprendimiento en ciberseguridad en femenino con respecto al emprendimiento en general? ¿Algún rasgo distintivo? Sí, sí, desde luego los tiene. O sea, yo siempre digo que las emprendedoras nos enfrentamos a los mismos retos que los emprendedores, pero tenemos quizá algún palito más en la rueda que tenemos que superar, y muchas veces viene de nuestra propia, de cómo nos enfrentamos a ese emprendimiento. Entonces, sí que hemos visto, y es parte del éxito de este programa, que a veces por buscar una excelencia, por buscar hacer las cosas con una base muy sólida, retrasamos la salida al mercado. Y no tenemos referentes. Ahora ya sí, pero hasta ahora pues había poquitos referentes. Y lo que buscamos con el programa es precisamente que llegues y digas, oye, hay gente que lo está haciendo, voy a hablar con ellas y lo voy a hacer. Luego, los retos de emprender, pues son los que son. Si además le ponemos la ciberseguridad, es un sector complejo, es un sector que además tiene pues muchísimas empresas grandes que están capitalizando, y que crecer a la sombra de un gigante es difícil, porque dices, jolín, ¿qué voy a hacer yo que no estén haciendo ya estas empresas que llevan tanto tiempo y tienen tantos recursos? Bueno, pues lo que yo estoy viendo en ciberseguridad y las tendencias que estamos descubriendo es que no solamente se puede hacer algo disruptivo en cuanto al producto, sino también en cuanto al mercado. Las empresas grandes muchas veces atienden las necesidades de empresas grandes, y hay una necesidad que no está cubierta todavía en las empresas de mediano tamaño y de pequeño tamaño, que es, yo creo, una oportunidad, una banda ancha para el emprendimiento. Claro, y además es un momento especial, ¿no? Porque el tema de la ciberseguridad en general es un tema de interés creciente, sí. La regulación también empuja a ello, con lo cual efectivamente hay campo, ¿no?, para crecer, tanto para las grandes como para las pequeñas y los proyectos de emprendimiento, ¿no? Y también conoces también el programa de incubación INCIBE Emprende, que Sí. tenéis en Tetuán Valley. ¿Nos puedes decir cómo lo valoras? ¿Qué os ha aportado este programa? Por supuesto, pues puedo hablar muchísimo de este programa porque también tengo la oportunidad de coordinarlo yo con mi equipo. Entonces, bueno, viene también un poco de este programa de Women for Cyber. Con Íñigo Peña, el CEO de Tetuán Valley, decidimos apostar por la ciberseguridad. Creímos en ese momento y seguimos creyendo que podemos ayudar a que España se siga posicionando, como lo está haciendo, como un referente en ciberseguridad a nivel europeo y mundial. Y entonces, pues ahí, ¿qué podíamos hacer nosotros? Pues fuimos descubriendo en qué programas podíamos seguir ayudando, y encontramos esta llamada de INCIBE, esta convocatoria, en la que buscaban entidades colaboradoras para pues hacer esa canalización de fondos y que podamos pues mover el interés que está habiendo por el sector público para que haya emprendimiento, no solamente en ciberseguridad, sino con ciberseguridad. Y eso es lo que me gusta mucho de los programas que hacemos con INCIBE. Hacemos 3. Hacemos la incubación, que es para proyectos en estados más iniciales. Hacemos la aceleración, que es un programa que me encanta porque además nos permite a nosotros, a Tetuán Valley, rescatar muchas de las startups que ya estuvieron con nosotros en su momento inicial, y ahora que ya están pisando mercado, ya tienen clientes, ya tienen una trayectoria, vuelven a nosotros para el crecimiento acelerado. El hijo pródigo, ¿no? Perfecto, es la situación ideal. Es un programa además que nos gusta mucho, nos trae muchísimas alegrías y muchísimo impacto. Porque cuando vienen a nosotros ya tenemos un posicionamiento en emprendimiento, pero lo que se llevan es que además de aprender a emprender, lo hacemos con ciberseguridad, lo hacemos con una capa desde la divulgación, desde la perspectiva de la ciberseguridad no es algo extremadamente complejo, ni tecnológico, ni caro, sino que es tener en cuenta y poner unos mecanismos en marcha que te ayuden a proteger tus activos. Entonces, buscamos siempre trabajar con ellos y con los expertos que nos acompañan en esos programas desde eso, desde la divulgación, desde la concienciación, desde hacerlo desde el principio, desde las fases iniciales. Por eso son programas que la verdad están teniendo mucho impacto. Creo que INCIBE lo está haciendo fenomenal. Somos un montón de empresas, de entidades colaboradoras, y están saliendo muchos emprendimientos en ciberseguridad y otros emprendimientos que no son en ciberseguridad pero que están naciendo ciberseguros. En ese sentido coincidís mucho con la labor de la Fundación ESIS, que efectivamente creemos que es muy necesaria toda esa labor de divulgación, y como muy bien decías, no solamente desde el punto de vista tecnológico más técnico, ¿no? Sino que lo que es necesario es cambiar la percepción y tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? A veces es cuestión de tener en cuenta ciertos
factores o ciertos condicionantes, y a lo mejor la respuesta es, bueno, pues no me tengo que preocupar mucho más de esto, porque en mi caso no es, pero haberlo valorado desde el principio es vital, es vital. Para Sí. nosotros también lo creemos, y además hace falta mucha concienciación todavía, incluso te diría casi que en grandes empresas, pero desde luego en las pymes y en las micropymes paso por Absolutamente, pero y delante. ahí yo creo además que todos somos responsables, Sí, las aceleradoras, incubadoras, los organismos y las asociaciones como vosotros y como INCIBE, como Women for Cyber y como todos los que estamos empujando ahí, y luego el decirle, acercarnos a las empresas con ese sentido, no es la multa, no es que tengas no, que cumplir exacto, absolutamente con todo, es que seas consciente eso de que es, tienes que proteger. eso es. Y es mucho mejor hacerlo esto, lo aprendí mucho con Paz Martín, que es CEO de Legal Things, con la persona con la que menos he aprendido yo de protección de datos y de activos, y me decía, mira, si lo hacemos desde el principio, cuando tenemos un volumen de datos que es manejable, cuando tenemos a lo mejor 5 o 6 equipos, todos trabajando en la oficina, Claro, más pues fácil. es mucho más fácil poner mecanismos que cuando luego estamos en no sé cuántas localizaciones, con gente en remoto, con un volumen de datos sensibles además mucho mayor. Entonces, por Claro, defecto y desde el sí, diseño. sí, efectivamente. Y mencionabas antes las grandes empresas, ¿no? Es diferente, obviamente, ¿no? La evolución y las preocupaciones, la organización, todo es distinto en las grandes y en las pequeñas, pero cada vez es más necesario, ¿no? Creo yo, me gustaría Completamente de saber tu opinión, acuerdo. esa colaboración entre las grandes y las pequeñas, cada uno aporta sus fortalezas en estos procesos de innovación abierta, ¿no? En temas de ciber también, ¿cómo lo ves tú, esta colaboración entre las grandes y las pequeñas? Estoy completamente de acuerdo contigo y además es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos a un lado y a otro y quizá nosotros también, las asociaciones y las aceleradoras, como punto de equilibrio para primero entender las necesidades de cada lado y luego saber combinar las expectativas. Yo creo que muchas veces la colaboración de la que tanto hablamos y la innovación abierta se hace muy cuesta arriba porque no se alinean los ritmos y las expectativas de cada uno. Las startups, por definición, pues somos disruptivos, somos rápidos y en ese proceso de ser rápidos muchas veces pues sacrificamos procesos, sacrificamos pues, jerarquías, vamos un poco a matacaballo, A romper, a ¿no? crecer. Las empresas, sin embargo, y hay que entenderlo también, las empresas tienen que responder a muchos intereses y tienen una forma de trabajar diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí, llevamos mucho tiempo trabajando además con empresas y con instituciones, tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacer hackatones en los que vengan emprendedores y un reto muy concreto se resuelva pues en un tiempo récord, en 2 días. Luego también hacemos muchos programas de intraemprendimiento porque muchas veces la solución está dentro de casa, pero hay que dar herramientas para que trabajen de otra forma. Pues, ahí trabajan mucho design thinking, lean startup, validación, y dentro de la propia casa, resolviendo los retos de la propia casa, se puede hacer esa innovación, se puede buscar esa velocidad que buscamos muchas veces con startups. Frescura, ¿no? Esa frescura, efectivamente. Y con innovación abierta pura y dura, que nadie tenemos, cada uno tenemos nuestra definición, y esa es otra, que bueno. Muchas veces es no querer encontrar una solución demasiado grande o demasiado extensa. Yo creo que la innovación abierta funciona y la hemos visto funcionar en casos con startups cuando es algo concreto lo que estamos solucionando. Los emprendedores vamos siempre con solución concreta a un dolor concreto de nuestro cliente. Entonces no podemos buscar que sea algo demasiado extenso porque nos perdemos en la burocracia, en procesos de nuevo. Es encontrar ese punto de dolor y entrar ahí. Tenemos casos, pues por ejemplo, Greenco, una de nuestras startups más destacadas que están en sostenibilidad, hicieron una prueba de concepto con Airbus y se sacaron unos aprendizajes brutales. Auzo SB, que son de Estefanía Soto, que están en Galicia y han pasado por nuestros programas de emprendimiento, tienen como cliente a la OTAN. Caramba. Entonces, claro, si para una startup, para una corporación, para una empresa es muy importante que una startup pueda solucionar algo concreto de forma ágil. Pero es que para una startup tener como primer cliente o como prueba de concepto una gran corporación no solamente es una validación de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, sino es una confianza para todos los que vienen Totalmente. detrás, que es alucinante. Entonces hay que fomentarlo. Es difícil, pero hay que ponernos ahí a hablar, empresas y startups y sacar algo en claro. No es fácil, pero sí, efectivamente, son mundos muy distintos que pueden sacar muchas ventajas, ¿no? Complementarias.
Bueno, y hay un tema que está en ebullición, ¿no? Diría yo, muy relacionado con el tema de la confianza, el tema en el mundo online, que es la identidad digital, ¿no? Es un tema que tiene muchísimas facetas, se puede tratar desde muchos puntos de vista. ¿Cómo ves tú la aportación desde el mundo emprendedor y de ciberseguridad en la gestión o las soluciones de identidad digital que mejoren un poquito esta confianza que hace mucha falta? La verdad es que es un temazo porque, bueno, el 80% de los ataques están relacionados con la gestión de identidades. Entonces, desde el emprendimiento y desde el mundo emprendedor tenemos una oportunidad fabulosa de convertir esto de un dolor de cabeza que es actualmente a una propuesta de valor o a una diferenciación también en el mercado. ¿Qué veo que se puede hacer? Bueno, aparte, imagino que después hablaremos algo de la IA, que está en nuestras vidas, como no vamos a hablar de ella. Pero bueno, dentro de las soluciones que ya existen en la propia ciberseguridad, como los detectores de respuesta, los IDTR, creo que hay una oportunidad muy buena para que los emprendedores cojan las tecnologías que ya están funcionando y que están muy orientadas a gran empresa y las hagan más accesibles al resto. Pero voy un poco más allá, aunque hay una oportunidad ahí, igual que veo también una oportunidad en esa gestión y esa auditoría de equipos híbridos, porque nosotros lo vemos, las startups trabajan cada uno, yo trabajo desde Asturias, mi equipo en Madrid, necesitamos algo que nos ayude a gestionar esas identidades con Zero Trust, con que los accesos sean los mínimos indispensables. Eso ya existía dentro de la ciberseguridad. Pero creo que hay que ir más allá y vuelvo a insistir en el paso de la concienciación. Al final, la identidad digital es cómo usamos nosotros nuestro propio ser en el mundo digital, en el entorno digital. Entonces, hay que comprender los riesgos, hay que comprender y facilitar también cómo dejamos nuestros datos, ya sean biometrías, fotos, huellas, todo. Tenemos también, bueno, como siempre, hay un ejemplo emprendedor y hay un ejemplo liderado por una mujer que me encanta, que es Irene Hernández de Gattaca. Ellos están trabajando y ya son referencia a nivel europeo de gestión de identidades, pero claro, hay que ayudarles a extenderlo más y a que sea, pues que la ciberseguridad sea algo de andar por casa, que no sea tan alejado, tan complejo, sino que sea que cada uno entendamos cómo podemos protegernos y cómo podemos evitar o minimizar esos riesgos y que el 80% pase a ser pues, un porcentaje mucho más bajo. Bueno, y es que además, claro, tienes que hacérselo fácil al usuario porque si no, no lo utilizará. Efectivamente. Y si no lo utiliza, así estamos, ¿no? Que un altísimo porcentaje de ataques se inician por el factor humano, ¿no? Con lo cual puedes crear una fortaleza, sí. Pero si luego el portero no deja la puerta abierta, estamos perdidos. Ahí está, completamente de acuerdo. Vale. Y además también aparte de la identidad digital, otra cuestión que también está en ebullición es el marco regulatorio. Estamos Europa ha tenido un mandato anterior muy prolífico en temas de ciberseguridad y desde luego desde la NIS2, DORA, y mencionabas antes la inteligencia artificial también, muchísima regulación. Ahora ya estamos en revisión de la Cyber Solidarity Act, la Cyber Security Act, multitud de regulaciones. Regulación y emprendimiento no siempre se han llevado bien. ¿Cómo lo veis este marco tan prolijo regulatorio, ¿no? en el futuro? Mira, hay una falta grave de concienciación y de comunicación. Al final, todo se resume, yo creo, en saber transmitir, en saber comunicar a todas las esferas que van a ser, que estamos dentro de toda esa regulación. Entonces, ¿qué está pasando? Que no lo estamos encontrando. Los emprendedores y las emprendedoras, sobre todo en los primeros momentos que están emprendiendo, sus preocupaciones son las que son. Tienen que validar la solución, tienen que validar el problema, tienen que encontrar mercado, tienen que vender. Y lo último que les preocupa van dejando pequeños huecos, pequeños backlogs de cosas por hacer y uno de ellos es la regulación. Es verdad que con las regulaciones nuevas que están entrando hay sectores que ya se ven afectados por regulación que antes no estaban. Por ejemplo, pues todo el EdTech, todos los que están trabajando en educación van a tener más regulación que la que tenían hace unos días. Y tienen que tenerlo en cuenta en algún momento. Nosotros trabajamos mucho también con estos programas. Hay un programa también de INCIBE que hacemos que es la Aceleración Express, que lo que trabajamos es un plan director para que pues, hagamos una identificación de sus activos y les recomendemos cosas para poner en marcha en distintos momentos de su andadura.
Pero es que vuelve a ser un problema tanto de concienciación como de esa transmisión. No cala, no termina de calar toda la regulación, todo el trabajo regulatorio que se está haciendo en España y en Europa hasta todos los sectores. Y ahí pues necesitamos, nosotros como aceleradora necesitamos también que vengan representantes pues, regulatorios, nos ayuden a traducir y digerir todo lo que nos está pidiendo la regulación. Y luego es cumplirla, pero de nuevo, no es cumplirla por la multa, no es cumplirla porque me obligan, sino es cumplirla porque es para proteger a mis empleados, para proteger mis activos. Creo que hay que darle esa vuelta de tuerca a la divulgación, a la comunicación. Fenomenal, pues ahí nos encontraremos, Nazaret, porque la Fundación ESI se dedica precisamente a eso, así que espero que podamos colaborar en el futuro. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este ESI Talk. Gracias a vosotros, un placer.